Complicado, ¿no? El mundo de hoy nos bombardea con montones y montones de información que necesitamos ordenar e interpretar para que nos sirvan de algo. Piensa, por ejemplo, en cuando tomas fotografías con una cámara digital o un celular. Si te has dado cuenta, estos aparatos tienen un número de megapíxeles asociado, el cual es un indicativo de la calidad de la imagen que registran. Si investigas un poco más, te darás cuenta que este número también indica cuántas manchas pequeñas de color o píxeles componen la imagen. Por lo tanto, si consideramos la posición y el color de cada una de estas manchas como un dato individual, entonces una sola fotografía tiene millones de datos. Puedes realizar un análisis similar con otros elementos de tu vida cotidiana y me dará la razón en que la cantidad de datos gráficos a la que nos vemos sometidos es enorme. Entonces, si bien podemos considerar todos estos paquetes de información como textos, estos textos no siempre se ajustan a lo que estamos acostumbrados a leer. Así, ¿qué estrategia podemos seguir para afrontarlos y apropiarnos de las proposiciones que contienen? Esta pregunta es bastante complicada de responder. Y de hecho el programa de lectores competentes está diseñado para que tú adquieras una respuesta a lo largo del aprendizaje. Así, como por no complicarnos, vamos por ahora a abordar situaciones un poco más sencillas en las que sea más fácil llegar a la estrategia adecuada de extracción de proposiciones. En la sesión de esta semana vamos a aprender cómo extraer las ideas de un tipo particular de texto, cuya forma no corresponde a lo que estamos acostumbrados a leer. Este tipo de texto son las gráficas de datos. En estas gráficas se representan datos numéricos de manera que reflejen alguna propiedad concreta de objetos reales. Por ejemplo, en física e ingeniería encontramos gráficas que nos muestran la posición de un objeto dependiendo del tiempo, con lo cual nosotros podemos analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Al administrar un negocio, también es típico utilizar gráficas de precios, ingresos, egresos, para entender qué tan bien están yendo las cosas con la empresa. Incluso en deportes se usan gráficas para evaluar el desempeño de los deportistas y saber qué hay que mejorar o corregir durante el entrenamiento. Como puedes ver, como herramientas de análisis, las gráficas de datos son valiosísimas, por lo tanto es vital entender las proposiciones que pretenden ilustrar. Puedes ponerte como objetivo para esta sesión responder la pregunta: ¿cómo puedo conocer la idea que está debajo, que es subyacente a un conjunto de datos representados por una gráfica? Bueno, como ya has visto en las sesiones pasadas, las ideas que contienen los textos, sea cual sea su forma, se expresan en términos de proposiciones con partes y estructuras determinadas. Así, la pregunta que hemos planteado para esta sesión la podemos expresar como: ¿cómo puedo determinar los elementos proposicionales, nociones, relaciones, cromatizadores, que están implícitos en una gráfica de datos? Comencemos a responder esto estableciendo exactamente qué entendemos por una gráfica de datos. Podemos decir que el principio básico bajo el cual se construyen las gráficas de datos es comparar propiedades observables de uno o varios objetos, de manera que evidencien claramente una relación entre dichas propiedades. Por ejemplo, piensa en la gráfica deportiva que te mostré antes. Ella compara el tiempo que le toma al atleta recorrer 100 metros con los días que lleva entrenando y muestra cómo dicho tiempo va disminuyendo conforme pasan los días. Así, para encontrar la idea contenida en una gráfica es útil preguntarnos por cuáles son los objetos de los que hablamos y cuáles son las propiedades que la gráfica está comparando. Debemos tomar nota especialmente de dos propiedades, las que, a tu juicio, pueden ser las más importantes de todas las que aparecen en la gráfica. Habiendo determinado estas propiedades, que están relacionadas estrechamente con las nociones base de la proposición, debemos determinar ahora cuál es la relación que hay entre estas propiedades según la gráfica. La cantidad de relaciones posibles que puedes encontrar entre las diversas variables manejadas en la gráfica es enorme. No obstante, debes seleccionar una que sea la más general e importante de todas. Por último, debes establecer los cromatizadores necesarios para que el sentido de la proposición que planteas quede completamente determinado. Con esto ya tienes los suficientes elementos para plantear una proposición
asociada a una gráfica de datos. Así, vamos a resumirlo de esta manera. Para extraer ideas a partir de gráficas tienes que encontrar a partir de los datos y de los elementos mostrados en la gráfica nociones generales, una relación concreta que vincule las nociones y cromatizadores complementarios. Sin embargo, para este momento puede que te hayas dado cuenta de un hecho importantísimo. En general, un conjunto de datos no define una única idea o proposición. Esto quiere decir que a un mismo conjunto de datos en una gráfica o en general a una imagen le podemos asignar en principio varias proposiciones. Piensa en una fotografía de un paisaje de Cundinamarca. Podríamos decir que la idea es: hay una gran diversidad de árboles en Cundinamarca. Equivalentemente, si te das cuenta, también podemos decir: el territorio cundinamarqués se caracteriza por ser montañoso. Ambas proposiciones tienen sentido a partir de la foto que te estoy mostrando. Así, ¿cómo podemos saber cuál es la idea importante del abanico de interpretaciones posibles que tiene una gráfica de datos? El ejemplo de la fotografía que estamos manejando nos sugiere alguna solución para saber qué es más importante entre hay una gran diversidad de árboles en Cundinamarca y el territorio cundinamarqués se caracteriza por ser montañoso. Debo sencillamente tener en cuenta para qué necesito la idea o de qué estoy hablando. Esto es, debemos tomar en cuenta el contexto de nuestro análisis. Por ejemplo, si observo la fotografía mientras investigo las formaciones montañosas en Colombia, es casi seguro que la idea que voy a extraer de la imagen es: el territorio cundinamarqués se caracteriza por ser montañoso. Otra posible situación es que si soy biólogo y sé bastante sobre especies de árboles, la idea que se me va a ocurrir casi de inmediato al ver la fotografía es: uy, hay una gran diversidad de árboles en Cundinamarca. ¿Ves? El contexto influye fuertemente en los resultados que obtenemos de nuestra actividad lectora, sobre todo hablando de gráficas. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que responder es: ¿cómo identifico el contexto apropiado? Responder esta pregunta es difícil en general. No obstante, en la práctica existen varios trucos que te pueden ayudar bastante. Debes leer y poner mucha atención a las diferentes palabras clave que se ubican con la gráfica. Estoy hablando del título, la introducción que te hace la persona que te la muestra o el texto que acompaña la gráfica, los rótulos de los ejes, etc. Esto permite que identifiques el tema apropiado dependiendo del contacto, de tus recuerdos, de las experiencias que hayas tenido anteriormente con estos elementos, con estas palabras. Otro consejo práctico que te puedo mencionar es que en la mayor parte de las situaciones la idea más relevante asociada a un conjunto de datos es la más simple, es la que, por así decirlo, se te ocurre primero, y a la vez que es bastante general, ¿sí? Es decir, la idea que es más simple y a la vez general que se puede derivar de la gráfica que estoy analizando, que estoy leyendo. Comprender y manejar los posibles contextos que son relevantes para un texto dado, en general, es una habilidad compleja que desarrollarás con el tiempo conforme ejercites la actividad lectora y recopiles información sobre diferentes situaciones. Ahora veamos cómo funciona esto que acabamos de ver en la práctica. Consideremos una gráfica particular. Esta gráfica muestra qué tanto las búsquedas con Google desde el año 2004 contenían la frase World Cup, Copa Mundial. Hablemos primero de las escalas usadas en esta gráfica. En el eje horizontal es obvio que el dato mostrado, o la propiedad mostrada, es el año en el que se realizaron las búsquedas. Por otro lado, la escala usada en el eje vertical no es tan fácil de entender. Según el rótulo que acompaña la gráfica, esta parte de los datos ilustra el Search Volume Index, el índice de volumen de búsqueda de la palabra en cuestión. ¿Cómo puedo saber a qué corresponde esto? Evidentemente tengo que buscar por otro lado la definición de ese índice. Después de una pequeña investigación, me entero de que este índice compara las veces que se busca una palabra o frase clave en Google
en un instante dado de tiempo con el promedio típico de veces que se busca la misma palabra. Por ejemplo, un índice de 10 significa que la palabra en cuestión se busca 10 veces más de lo usual en el instante de tiempo que estoy midiendo. Entonces ya parece estar más claro, ya que conozco qué tipo de datos se están mostrando, puedo pasar a leer realmente la gráfica. Ok, se me ocurren varias ideas posibles. Es importante que cuando tú te enfrentes a este tipo de problema, trates de encontrar la mayor cantidad de ideas posible. Créeme, eso es bueno para tu creatividad. En fin, recordando que las Copas Mundiales de Fútbol se realizaron a mediados de 2006 y de 2010, se me ocurrieron algunas ideas. Yo pienso que las ideas, entre otras muchas, las ideas transmitidas por la gráfica podrían ser: en el año 2008 no hubo mayor interés del normal por las Copas Mundiales. Las Copas Mundiales de Fútbol potencian las búsquedas en Google que contienen World Cup. Y por último, también se me ocurre, las Copas Mundiales de otros deportes diferentes al fútbol despiertan un interés nulo comparados pues con la Copa Mundial de este deporte. Entonces ahora viene la pregunta crucial: ¿cuál de estas ideas es la más adecuada para representar la gráfica? Pues como te lo mencioné anteriormente, la respuesta la proporciona el contexto. Recuerda la manera, para este caso, en la que te presenté la gráfica. Esta gráfica muestra qué tanto las búsquedas con Google desde el año 2004 contenían la frase World Cup. Como puedes ver, interpreto la cantidad de búsquedas en Google como un indicativo de interés de la gente y me enfoco en qué tantas contenían World Cup. Así, la opción que a mi modo de ver se acerca más al objetivo que quiere comunicar al tema que quiere comunicar, a la idea que quiere comunicar esta gráfica, siendo a la vez simple y pues sin usar demasiadas complicaciones, es: las Copas Mundiales de Fútbol potencian las búsquedas en Google que contienen World Cup. Pues ya tenemos la respuesta. Sin embargo, debo insistirte en que las demás opciones que consideré y otras opciones que se te pueden haber ocurrido y que son diferentes, no están mal de por sí, tan solo que no se ajustan tan bien al contexto como la que yo escogí. Así, en otro contexto diferente, cualquiera de ellas pudo haber sido más adecuada. Bueno, pues ya teniendo la idea, ¿sí?, la que acabamos de descubrir, lo que nos queda por hacer es representar esta proposición en un mentefacto proposicional. Mira cómo la representé y piénsala bien. Bueno, ya con esto terminamos. Pues creo que ahora debes prepararte para tu ejercitación en clase. Responde las preguntas que te vamos a sugerir a continuación y discute en los foros y con tus compañeros las dudas o comentarios que tengas, tanto del tema como del video. Recuerda que tus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros y nos permiten mejorar tu programa de lectores competentes. Un reto interesante que te propongo, ya que has visto esto, es que intentes aplicar lo que aprendiste hoy a los mapas de ideas de lectores competentes 2.0. Mira muy bien, autoevalúa tus fortalezas y debilidades al hacer esto. Te aseguro que te ayudará a mejorar mucho tu proceso de aprendizaje y así sabrás, de paso, un poco más sobre nuestra cultura. Suerte con lo que viene y chao.